fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos como iglesia en el templo para poder abrir la Escritura. Esto es después de haber cantado y escuchado peticiones y haber escuchado algunas necesidades y gratitudes también. Pero también ahora nos estamos acercando y nos hemos acercado ya al tiempo de la predicación de la Biblia. Te ruego, Señor amado, para que cumplas tu propósito con este mensajero tuyo, pero también con la congregación. Hay algo que recordar y hay algo que traer a nuestra mente y tenerlo latente, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles en la actualidad y hemos de reforzar nuestras convicciones y hemos de reforzar nuestra posición para no movernos de ella. Te ruego pues que bendigas los siguientes minutos. Dame la atención de los hermanos, de los niños o de los adolescentes en esta hora, pero sobre todo, Señor, antes de que la iglesia sea edificada o recordada de nuestros deberes espirituales, te ruego que antes de eso tu nombre sea glorificado a través del mensaje. Te lo ruego en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, le dijeron a David, ¿qué va a hacer el justo? En este salmo, hermanos, vemos un cierto temor, si me permite utilizar el término pánico, en cada uno de los renglones del Salmo número 11, pero sin duda ese pánico no provenía de David, sino que ese temor venía de la gente que le rodeaba. David contestó en el versículo 3, es una de las aseveraciones que le expresaron a David. El versículo 1 es la respuesta de David a esa declaración. Aparentemente los consejeros o los amigos más cercanos a David, que con aparentemente una buena intención se acercaron a él y le urgieron que escapara del lugar donde estaba viviendo para que pudiese preservar su propia vida. Le dijeron a David en el versículo 1, dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape cual monte, cual ave? Pareciera ser que llegaron los amados de David, los más cercanos, y le dijeron, David, corres peligro, tu vida está en peligro, tu integridad física está en riesgo. Saúl está gobernando y ha decidido mantener un reino fuera de la teocracia que Dios había establecido. Parece que Saúl y su gente quieren matarte, pero los cimientos y los fundamentos del reino están tambaleándose. Así que hay que hacer algo. Por lo pronto lo que te urgimos es que te vayas de Jerusalén, te alejes del contorno, primeramente para que preserves tu propia vida, porque eso pudiera ser que ayude a que se estabilice un poco la intranquilidad de tus adversarios, de tus enemigos. Pareciera ser que una voz entrada en temor o en pánico, hermanos, le dijese a David que huyera por su propia vida, porque había enemigos de David que estaban dispuestos a quitársela. Estaba expuesto a la misma muerte. Así que David responde inmediatamente y les dice en el versículo 1, pero pues, ¿cómo vienen a decirme que yo escape cual ave cuando está en peligro al monte? Sino que si yo he confiado en Jehová, dice el versículo 1, si en Jehová he confiado, ¿cómo vienen a decirme ahora que escape al monte cual ave lo hacen cuando están en riesgo? Así que David les declara a ellos que él había
aprendido a confiar en Dios y que no estaría dispuesto a huir. Eso me trae a la mente, hermanos, las palabras de Nehemías, ahí mismo en el Antiguo Testamento, cuando los adversarios, Gesem el árabe y algunos otros aliados con que no tenían nada que ver con Israel y con el pequeño remanente que se había quedado en Jerusalén, cuando Nabucodonosor destruyó años atrás la ciudad y el imperio, el reino, quiero decir, y posteriormente vinieron algunos de los del cautiverio, y había llegado Esdras, el sacerdote, para restablecer el culto con un grupo de los que habían estado en Babilonia. Llegaron posteriormente, Nehemías llegó también para reedificar o levantar, reforzar los muros que habían derrumbado hace años atrás. Pero habían enemigos. Y le dijo, me parece que un sacerdote le dijo a Nehemías, Nehemías, ¿por qué no te escondes? Porque te quieren matar, te quieren destruir, porque estás haciendo una obra grande y magnífica aquí, levantando los muros, ayudando hombro a hombro con Esdras. Y le dijeron, ¿por qué no te escondes en lo que pasa? Le dijo a Nehemías, ¿cómo un hombre como yo ha de huir? Así que David tuvo la misma mentalidad, seguramente, cuando expresó a su gente allegada a él y les dijo, si yo siempre he aprendido a confiar en Dios y siempre lo he hecho, ¿cómo vienen a decirme ahora que huya, que escape? Y es que le respondieron a David y le dijeron, las personas que le dijeron, huye, le expresaron, es que David, queremos decirte que los enemigos, dice el versículo 2, dice, los malos tienden ya el arco, se están preparando sus armas y disponen sus saetas, sus flechas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Cuando dice rectos de corazón, se estaban expresando a David y a los más íntimos de él, que estaban dispuestos a luchar y a pararse firmes por el reino y por el mismo Saúl, que estaba echando a perder lo que la teocracia que Dios les había expresado y había establecido. Así que con esto David, hermanos, muestra su seguridad en Dios de una manera clara y contundente de que no lo harían mover de lo que él pensaba y en la posición que él tenía. Ahora, quiero decirles, hermanos y muchachos, que el punto neurálgico de este salmo, el Salmo 11, es que los enemigos de David, en este caso era Saúl y su gente, con la incesante persecución que llevó a cabo en contra de David, esto estaba poniendo en riesgo la administración del reino de Israel y la sociedad teocrática en la cual Israel vivía. La teocracia era la forma de gobierno de Dios. La teocracia, hermanos, es esa manera de gobernar de Dios directamente a su pueblo a través de una persona que Dios ha escogido o Dios ha aprobado y fue ungida. Así que recordemos que un poco de historia somera, que Saúl fue un hombre obstinado, fue el ungido de Dios, pero se obstinó en la posición. Era un hombre tan inseguro en sí mismo que tuvo celos de todo mundo, incluyendo aquel pequeñito llamado David, porque la gente dijo, oh, Saúl hirió a sus miles, pero David hirió a los 10,000, y este se llenó de ira y empezó a brotar los celos en contra de David y comenzaron los problemas. Además de que David había emparentado con Saúl el rey y era su suegro y no le importó la afinidad y el parentesco político, sino la inseguridad que tuvo este hombre Saúl. Así que ponían en riesgo la teocracia que tenían, pero también la inestabilidad de Saúl estaba poniendo en riesgo la estabilidad del reino. Y a eso se referían estos hombres cuando fueron con David y le dijeron, David, si fueran destruidos los fundamentos, lo que nos ha sostenido a nosotros como pueblo, la teocracia, la dirección de Dios, la manera de gobernarnos, tenemos leyes, tenemos sacerdotes, tenemos la palabra de Dios, tenemos profetas, tenemos todo lo que los demás pueblos no tienen, y esto corre riesgo. Si fueren destruidos los fundamentos, le dijeron, ¿qué ha de hacer el justo? Tú dirigiendo a otro grupo y tú como justo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer los que realmente estamos siguiendo a Dios?
al Señor de los ejércitos. Y declararon una grande verdad. Si los fundamentos tienden a derrumbarse, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Quiero recordarles, mis amados hermanos, que el diablo y el mundo han estado atacando constantemente al verdadero cristianismo desde los tiempos antiguos. No solamente del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, todavía a aquellos que creían en Dios y trataban de vivir a la manera de los preceptos divinos, siempre han tenido enemigos. Y siempre ha habido adversarios, la sociedad, el mundo y los mismos demonios han atacado a la verdadera y honesta forma de vivir de acuerdo a los lineamientos que Dios ha marcado y ha establecido. Y así hasta la fecha, a través de siglos y siglos, queridos hermanos, siempre la manera de vivir que Dios ofrece ha sido atacada por muchos. Diablo y el mundo siempre lo han hecho, haciendo que sea minimizada la vitalidad, la fuerza y la importancia del verdadero cristianismo, para que la fe del cristiano genuino pueda descansar en Jesucristo, la piedra angular del fundamento de nuestra fe. Necesita haber estabilidad en lo que creemos y en la vida que tenemos, pero el diablo ataca. Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: Timoteo, quiero recordarte que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y Pablo comienza a hablarle a Timoteo en esa epístola y le dice que la apostasía está surgiendo. Los que iban a renegar, ya había personas que estaban renegando, negando su fe, volviendo a la forma de vida que estaban sin Jesucristo. Dice, y la apostasía se está presentando, apóstatas se están levantando. Estamos viviendo épocas o tiempos peligrosos. Y hoy en día, amados hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos aún, tiempos difíciles, tiempos en los cuales el verdadero cristianismo ha sido socavado por el mundo. Es decir, el mundo y los preceptos divinos y la metodología mundana o secular se ha ido introduciendo en la iglesia de Jesucristo hoy en día y la ha ido jalando, se la ha ido llevando detrás de ella. Hoy en día vemos a personas que dicen ser cristianas, pero vemos que tienen una fe fingida. El apóstol Pablo alabó la fe no fingida que hubo en la madre de Timoteo y aún en la misma abuela de Timoteo. La fe no fingida que hay en ellas y en el mismo hermano Timoteo. Quiere decir que al declarar Pablo que había una fe no fingida, quiere decir que había una aparente. Hoy en día, hermanos, vemos a cristianos, entre comillas, aparentes. ¿Verdad que sí? Yo también soy cristiano, me dijo una vez una persona que en un crucero allá en México pidiendo dinero, y bajé el vidrio, le daba unas monedas y le daba un folleto y le decía, pues lee el folleto, habla de la salvación. Dice, yo soy cristiano. Le preguntaba a qué iglesia iba y si era salvo, y me respondía una serie de sandeces y media. Todo el mundo se dice ser cristiano. Los mormones dicen que son cristianos y no lo son. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos y no lo son. Los brujos, los hechiceros dicen que creen en Cristo, pero no van a creer en Cristo a la manera de la palabra de Dios. Todo el mundo dice ser cristiano, pero muy pocos viven o vivimos como debiéramos de vivir el verdadero cristianismo. Y eso nos hace pensar, hermanos, que los fundamentos de nuestra fe corren peligro. Los fundamentos de nuestra fe están en riesgo, porque habemos cristianos que no, y me voy a incluir por modestia, porque habemos cristianos que no estamos viviendo a la manera de Dios como deberíamos de hacerlo. Y la palabra de Dios nos recuerda a usted y a mí en esta noche la misma declaración contundente y clara que le expresaron a David y le dijeron, David, si los fundamentos son destruidos, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué sería de nosotros, queridos hermanos y amados,
que si la base fundamental de nuestra fe se va desvirtuando? ¿Qué sería si dejáramos de predicar el Evangelio de Cristo y de la gracia como lo presenta tan claro y tan sencillo la palabra de Dios? ¿Qué sucedería si tomáramos y echáramos al bote de basura las doctrinas cardinales de nuestra fe que encontramos en la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si sometiéramos a votación lo que vamos a creer y lo que no vamos a creer? ¿Qué sucedería si las iglesias dejaran que tristemente, hermanos, algunas iglesias ya no se llaman iglesias, y qué bueno, en muchos de los casos. Muchas iglesias ya no se llaman iglesias, y voy a decirlo más específicamente, ahora que hemos andado buscando por prácticamente cada calle de Nashville templos, y hemos visto que en el internet dice Iglesia Bautista fulana de tal, y buscamos la dirección y ya no se llama Iglesia Bautista. Algunas son comunidades cristianas o centros cristianos, ya no se identifican con una posición, con una doctrina, o están cerrados. Ahora hay comunidades cristianas, centros cristianos. En el lugar donde vivimos por 7 años, en Rockford, Illinois, hay una iglesia carismática enorme, como si hubiesen comprado un centro comercial con estacionamientos de 2 o 3 pisos y un lugar enorme, grande ahí adentro, y tiene su eslogan afuera y dice, creo que se llama Harlan o algo así, el lugar ese, y le pusieron ahí el eslogan, una nueva manera de hacer iglesia. Dicen, yo me quedé con las ganas de entrar para mirar solamente y corroborarlo, pero dicen algunas personas que habían visitado el lugar, que el santuario, pues no era un santuario enorme, ¿verdad? Con techos negros, con lámparas y luces, como si fuera un escenario de algún concierto de música secular. Dicen que no tenían bancas, incluso ni sillas, tenían mesitas redondas y banquitos, y adentro tenían un Starbucks, para que cuando fueran a adorar a Dios, a ofrecerle a Dios la suprema adoración que a Dios le corresponde, pues podían ir ahí, oye, dame 2 cafés, ¿verdad? Y como usted lo prefiera, y se lo llevaban a la mesita, ¿verdad? Ahí, para mientras están cantando y adorando y escuchando la predicación, pues pasarla muy cool, pasarla bien. Y esa es la nueva manera de hacer iglesia, hermano, como dicen ellos. Yo pregunto, y preguntaba en aquel entonces, ¿cuál es la manera de hacer iglesia? Pues ya lo estableció la palabra de Dios. La Biblia nos dice cómo debemos de adorar a Dios, cómo se debe de predicar, qué se debe de predicar, cómo presentarle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, y qué desarrollar, qué elementos desarrollar en el, si me permite la redundancia, cómo desarrollar un culto. La manera de hacer iglesia ya está establecido, no podemos inventar otra, no podemos cambiarla, porque si Dios es inmutable, sus preceptos y sus instituciones también no deben de cambiar. Si fueran destruidos los fundamentos, dice la Biblia, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué va a hacer de ti si todo cambia, si todo queda en la basura? Quiero traerles, hermanos, a la memoria, muchachos, no quiero abarcar mucho tiempo, quiero ser conciso, pero quiero establecer las bases de los puntos que tengo para poderles compartir en esta noche. Gracias a Dios, Dios nos ha alcanzado en su gracia infinita. Dice la Biblia, amados hermanos, que hace cientos de años en la ciudad llamada Antioquía se les llamó cristianos a los hermanos por primera vez. Pero han pasado los años. Pero ya el nombre cristiano ya no nos dice mucho. Y ahora entonces tenemos que ponernos un apellido, por llamarle de alguna manera. Y ahora somos cristianos bautistas. Y la palabra bautista, hermanos, es sinónimo de bíblico. Una iglesia bautista es una iglesia bíblica que se conforma a los preceptos y a las admoniciones divinas. Pero ahora el término bautista ya no nos dice mucho tampoco, porque hay muchas iglesias bautistas que son liberales, que son mundanas, que ya no se acoplan a los preceptos de la palabra de Dios. Y ahora, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos con un segundo apellido. Nos llamamos cristianos y el apellido paterno es bautistas. Y el apellido materno, pues para diferenciarnos de esas iglesias mundanas y paganas
que han permitido que, que los métodos del mundo y han permitido que se meta la manera muy carnal y muy mundana de pensar y de desarrollar los cultos para diferenciarnos de ellos, pues ahora nos llamamos cristianos bautistas fundamentales. Yo pensaba el otro día, le decía una vez a una persona, dice, ¿y ustedes qué son? Pues somos cristianos bautistas, ¿y qué más fundamentales? Ustedes son de los bravos, dice, de los que andan con metrallet. No de ese fundamentalismo, le digo, sino fundamentales en el sentido de que vamos a buscar y estamos predicando los fundamentos de la fe cristiana para tratar de recuperarlos. Porque se está echando por tierra, hermanos, toda la doctrina de la separación, por ejemplo. Hoy en día se está contaminando la iglesia con tantas prácticas mundanas. En muchas iglesias hoy en día, cuando viene el 31 de octubre, tienen fiestas de disfraces en las iglesias. Y celebran Halloween en las iglesias. Y van los papás, traigan a sus hijos para que aquí le vamos a dar dulces, ¿verdad? Y vénganse disfrazados. No se vengan disfrazados de demonios y de diablos, dijo en una iglesia. Porque eso no le agrada al Señor, dijo. En una iglesia, en varias iglesias bautistas estaban celebrando Navidad y con un Santo Claus allí, ¿verdad? Y los niños sentados. ¿Y dónde queda Jesucristo? La Navidad no es la celebración de Santo Claus o San Nicolás, que fue un sacerdote católico, de acuerdo a las leyendas o a las historias o a los cuentos. Es el recordatorio del nacimiento de Cristo, de la encarnación del Dios hombre. Ya no se predican ciertas doctrinas en las iglesias hoy en día y ahora pues no se dice mucho y se predica más ciertos elementos ahí que no vayan a lastimar a la gente porque se le molesta a la gente y se nos van o nos pueden demandar. Un día llegó el agente de seguros de la compañía de seguros, de la compañía con la cual la iglesia estaba asegurada. Y llegó, me dice, ¿usted es el pastor? Le digo, para servirle, ¿en qué le puedo ayudar? Pues vengo a ofrecerle un seguro. Le digo, pues estamos asegurados la iglesia. No, dice, pero por un seguro para cuando usted predique, dice, para que no lo vayan a demandar alguna miembro de la congregación, dice, por si no le gusta lo que usted le está predicando. Le digo, pues si no le gusta lo que estoy predicando, le digo, la puerta está muy grande para que busquen otra iglesia, pero no me voy a asegurar. Por cierto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto sale el seguro? Le dije. Digo, pues no sabe uno, ¿verdad? Y me dio un precio, no recuerdo exactamente, era carísimo, ¿no? Pues es mejor pagar el precio por vivir piadosamente que comprar un seguro de vida por lo que predica. Dice, pero tiene que considerar si llega un homosexual a su iglesia y usted está predicando en contra de ese pecado, o si llega una situación y una persona que está en adulterio y usted le pega duro ahí con la enseñanza, pues usted tiene que ampararse. Le digo, amparados estamos con la palabra de Dios. Amparados estamos por el Espíritu Santo, amparados estamos con la doctrina bíblica y el poder de Dios que nos da para predicar. No vamos a moldarnos a lo que este mundo está ofreciendo hoy en día. Tenemos que vivir en base a los preceptos y fundamentos de la fe y recuperarlos porque se han ido perdiendo. Porque si los fundamentos fueren destruidos o hay inestabilidad en la base de nuestra fe, ¿qué vamos a hacer? Hay que recuperarlo. Voy a ir rápidamente, hermanos, al punto que quiero ir, a los puntos principales. ¿Por qué es importante? Quiero decirles, no solamente el cristianismo bíblico, sino el movimiento fundamental. Ustedes y yo hemos escuchado, y al pastor lo ha dicho, que me parece que en la mañana lo mencionó, somos una iglesia bautista fundamental. En algunos de los rótulos o en algún folleto en ocasiones ponemos y escribimos a Iglesia Bautista fundamental e independiente, para que cuando la gente lea o las personas busquen, sepan a qué línea, si me permite el término, pertenecemos, para que sepan quiénes somos, qué posición tenemos. Y la persona que dice, bueno, yo quiero exponerme a la predicación, yo quiero exponerme a la enseñanza bíblica como lo expresa en la palabra de Dios, entonces tiene que buscar una iglesia bautista fundamental. Y yo no estoy diciendo que iglesias bautistas únicamente que no son independientes y fundamentales no tienen la doctrina correcta. Hay excepciones y gloria al Señor por esas iglesias que se preocupan y se esfuerzan por predicar la palabra de Dios tal cual es.
Y marcan una diferencia, aunque no tengan el apellido de Bautista o no tengan el apellido de Fundamental, quiero decir, o el apellido de Independientes, pero están acercándose a la palabra de Dios y luchan en contra del modernismo y en contra del paganismo y en contra de la mundanalidad, y tratan de hacer las cosas bien con la ayuda del Señor, porque quizás no conozcan o no tengan conocimiento de algunas iglesias hermanas, pero están haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué es importante el movimiento fundamental? Número uno, quiero presentarles 4 principios. El primer principio le he puesto el principio de convicción. ¿De qué nos habla este principio de convicción? Bueno, vamos a buscar a Éxodo capítulo 11, versículo 7. Éxodo 11, 7 nos dice en la Biblia así. Éxodo capítulo 11, versículo 7 dice en la Biblia: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La historia la conocemos, no voy a profundizar mucho en ello. Sencillamente es cuando se estaba preparando la muerte de los, dice ahí el subtítulo, iba a venir una de las plagas, que era la muerte de los primogénitos. Así que dijo Dios: prepárate, de tu pueblo no te va a pasar nada, a los perritos, a las mascotitas, a los gatitos, a los hámsters que tú tienes ahí en casa, nada les va a pasar, porque yo quiero, dijo Dios, que todo mundo aquí sepa que, dice que Jehová hace diferencia, distinción entre el pueblo egipcio que te ha subyugado y te ha pisoteado y los israelitas. Vemos un principio aquí, hermanos, el principio de separación. Es decir, que Dios desea marcar una diferencia entre su pueblo y los que no son pueblo de Dios. Porque Jehová quiere que sepas tú, que hagas diferencia entre los egipcios y tú como pueblo escogido de Dios. Vemos aquí en este versículo y muchos otros más, pero no los vamos a ver por causa del tiempo, que Dios desea siempre que se marque una distinción, hermanos, de vida entre los suyos y los que no son de Él. Ahora, como cristianos, usted y yo, Dios desea que marquemos, que se establezca una distinción de vida en la suya y en el medio en el cual estamos viviendo. ¿Por qué es importante, hermanos, el movimiento fundamental? Porque se necesita establecer una diferencia en la vida. Y esto requiere, queridos hermanos, el poder de la convicción personal. Debemos tener convicción. Desde la antigüedad, hermanos, vemos que Dios desea marcar una distinción entre su pueblo y los demás pueblos. El plan de Dios con los suyos, hermanos, es que aprendamos y sepamos hacer también la gran diferencia en nuestra manera de vivir. Mire, recordando, Dios le proveyó a su pueblo, hermanos, de una ley, le dio profetas, le dio sacerdotes, con la finalidad de que ellos aprendieran y se convirtieran, de que eran diferentes y se convencieran, de que ellos eran diferentes a las otras naciones. Mire, pero el corazón del pueblo de Israel, hermanos, siempre fue obstinado, ¿verdad que sí? Cuando Dios les había dado sacerdotes y Samuel estaba ahí al frente, que tenía un triple oficio, era juez, sacerdote y profeta. Llegaron de repente algunos por ahí y le dijeron: Samuel, no te vayas a ofender, con todo respeto te lo decimos, ya estás viejito. Tus hijos no te hacen caso, perdiste tu autoridad, tu familia. Por lo tanto, pues, ¿con qué calidad moral vienes aquí a decirnos qué es lo que tenemos que hacer? Queremos un rey como las demás naciones. Así le dijeron. Queremos ser igual que las demás naciones. Ellos tienen un rey y el rey sale con ellos a las peleas y a las luchas. Queremos ser igual que las demás naciones. Y le dijo Samuel: pero ¿cómo quieren ser? ¿Cómo es eso que quieren ser igual que las demás naciones? Si Dios quiere que seamos diferentes, ¿verdad? Se debe de establecer, queridos hermanos y jóvenes, el principio de convicción, porque es importante el movimiento fundamental, o que rescatemos los fundamentos de nuestra fe. Pues, número uno, porque es necesario que se establezca una diferencia en la forma de vida.
Nuestro Dios continúa, queridos hermanos, con su deseo de que nosotros como hijos de Dios tengamos la convicción de ser distintos, debemos de vivir de otra manera como el mundo vive. Ya se ha predicado mucho, ¿verdad? Que en Cristo somos nueva creación. Tenemos que pensar diferente, el cristiano piensa diferente, tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura Santa. Pensamos diferente, actuamos diferente, nos vestimos diferente, tratamos de dar un testimonio que honre y glorifique al Señor y nos esforzamos, tratamos, en ocasiones caemos y nos resbalamos, pero ahí estamos levantándonos con la ayuda del Señor, porque es necesario marcar una diferencia en nuestra forma de vida. Y el fundamentalismo, este movimiento, hermanos, es vital para poder entender que es menester establecer dicha forma de vida. Si me acompaña a Hebreos capítulo 5, versículo 12, Hebreos 5:12 le está escribiendo el escritor sagrado a este grupo de creyentes. Y les dice, Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo de haber creído, les dice, ahora tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, habla de la inmadurez espiritual, dice que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestros en su forma de vida, ustedes deben de enseñar a otros, debe ser su vida, debe ser un modelo, debe ser ejemplar para que otros busquen al mismo Dios que ustedes tienen, porque Dios les ha cambiado, Dios les ha transformado, pero no es así, dice todavía, ahora veo la necesidad, dice el escritor, de volverles a enseñar los primeros rudimentos. La palabra rudimento, hermanos, es una palabra que tiene la idea y expresa los primeros pasos del conocimiento que aprende, y se está refiriendo al abecedario, más que al abecedario, a las vocales A, E, I, O, U, a enseñarle los rudimentos, lo elemental, para que puedan recordar y aprender, y en otras palabras, pues tenemos que comenzar de nuevo otra vez a tratar contigo. Dice la Biblia, cuando ya deberían de ser maestros. Están sentados en la silla del aprendiz, pero no en la silla normal, sino en la sillita de niños. Dios dice que marquemos Dios desea que marquemos una diferencia. Cuando ya tienes que dar ejemplo, cuando ya debes tener convicción, cuando ya debes de madurar para marcar una vida, una forma de vida distinta, les dice el escritor de Hebreos, ya es tiempo, ya deberían de haber sido entendido y tenido convicción en su propia mente de que pues el cristiano es diferente. Principio de convicción. Principio de convicción. Porque es importante, hermanos, tratar de recuperar los fundamentos de nuestra fe. Número 2, quiero presentarles ahora el principio que le he puesto, el principio de testimonio. Es decir, porque se necesita manifestar una evidencia de la nueva vida en Cristo. No solamente se necesita establecer una diferencia en la vida, sino que se necesita manifestar una evidencia de la nueva vida en Cristo. Dar evidencia, pues, de que realmente fuimos salvos. Y una persona que es salva, hermanos, tiene que ser diferente. ¿Qué dijo Santiago? Bueno, dijo muchas cosas, ¿verdad? Pero Santiago dijo, a ver, tú quieres que las demás personas vean tu fe, ¿cómo le vas a hacer? No hay otra manera de decirles que estás en la fe de Cristo y que tienes fe, si no es a través de lo que tú haces, es decir, de las obras. Si tú quieres manifestar y mostrar tu fe, que realmente estás en la fe de Cristo, lo vas a hacer a través de tu comportamiento, de tu testimonio, de tus buenas obras, de tu bien hacer, de tu bien actuar, de tu bien hablar. Porque la fe sin manifestación de las obras está muerta. Eso lo puede hacer cualquier persona. Dice, yo soy cristiano, pero su vida puede manifestar otra cosa. Santiago dice, no, cualquiera que dice que es cristiano tiene que manifestar y dar evidencia que realmente ha sido salvo, que tiene el Espíritu Santo en su vida. Mire, vamos a Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19, dice en la Biblia las palabras siguientes. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová. Jeremías 15, 19. Si te convirtieres
y yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dijo Dios. Conviértanse ellos, los pueblos paganos alrededor de ti, idólatras. Ellos deben de convertirse a ti, pero tú no te debes de convertir a ellos. Dice, si tú te arrepientes, yo te voy a restaurar, te voy a transformar, te voy a cambiar, te voy a hacer una nueva creación. Dice, y vas a aprender a entresacar lo precioso de lo vil. ¿Qué es entresacar? Separar. Eso lo hacemos muy seguido, ¿verdad? Encontramos una caja de cosas que tuvimos ahí en la bodega o en el garage. ¿Qué hay aquí? Dice uno, y empieza a buscar, a ver si hay dinero, lo primero que pensamos, ¿verdad? Buscamos. Y empezamos a abrir, a buscar, y dice, uy, esto no sirve, esto ya está podrido, pero esto sí está en buen estado, esto lo voy a preservar porque es un recuerdito, y empezamos a buscar. Entresacamos, separamos lo que sirve de lo que no sirve. Lo que no sirve va a la basura, y lo que sirve lo guardamos y lo ponemos en un lugar especial porque se va a necesitar. Si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice Dios. Ellos deben de convertirse a ti, pero tú no debes de tomar las maneras de la forma de vivir de aquellos que no son pueblo mío. Principio del testimonio. Para poder, hermanos, dar un testimonio eficaz de la nueva vida en Cristo, es necesario entresacar, es decir, sacar lo precioso de la vida en Cristo, de la vileza del pecado. Al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, hermanos y muchachos, tenemos que aprender a vivir una forma de vida que le agrade a Dios, no que le agrade a los hombres. Pablo dijo, hermanos, yo no estoy aquí predicándoles, ni enseñándoles, ni mi manera de pensar, ni los principios de mi vida. No estoy aquí para consentirlos a ustedes, dijo Pablo. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, hermano, Pablo cuando les predicaba a las congregaciones, a las iglesias que él comenzó y estableció por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, Pablo les predicaba a ellos como si tuviesen 15 años de haber conocido a Cristo, pero eran nuevos convertidos. Y además no tenían Biblia como la tenemos nosotros. Y Pablo les decía, y por carta, y les escribía, aunque Pablo les dijo, aunque en presencia soy débil y tímido, pero en carta soy fuerte y osado, les dijo. Pero cuando estuvo ahí y predicó el evangelio, hermano, les hablaba con la verdad. La verdad en amor, dice la Escritura, la palabra de Dios. Voy a ver este principio, entrar a la parte final y terminamos. La final del principio número 2. El movimiento fundamental, hermanos, es como un aditivo al poder del verdadero cristianismo para poder presentar fehacientemente o claramente un testimonio real y genuino de estar en Cristo. Ahora entiéndame, no quiero que me confunda, o no quiero confundirlo más bien. No estoy diciendo que el cristianismo lo estamos poniendo a un lado, el verdadero cristianismo, para dedicarnos a este movimiento fundamental. No, me estoy refiriendo que el movimiento fundamental es sencillamente como un aditivo, como un líquido que ayuda a que tenga fuerza el poder original, en este caso, del cristianismo verdadero. Porque el cristianismo verdadero, hermanos, ha perdido fuerza y vigor, no porque no lo tenga en sí mismo el verdadero cristianismo, sino porque los cristianos no lo estamos viviendo como deberíamos de vivirlo. Cristo lo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, en la fe de Jesucristo, ya es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Reitero, muchos declaran, dicen ser cristianos, haber recibido a Cristo, pero viven vidas religiosas, es decir, iguales al hombre natural, pero muy pocos creyentes manifiestan una conversión genuina. Quiero decirle, hermanos, mire, escuche bien esto y lo voy a explicar. Recibir a Cristo no le va a salvar, porque mucha gente ha recibido a Cristo y no son salvos, porque no lo han hecho de corazón. Es recibir a Cristo, pero convertirse realmente y evidenciar que el Espíritu de Dios vino a sus vidas.
No, yo ya recibí a Cristo, dijo un hombre, pero mira dónde andaba tirado la semana pasada, ahogado en el licor. ¿Qué le sirvió recibir a Cristo? No fue sincero. No, yo me voy a ir al cielo, pastor, porque ya recibí a Cristo. Sí, pero mira cómo andas de hotel en hotel y de bar en bar y de antro en antro. No diga que eso es ser cristiano. Sí, pero ya recibí a Cristo, sí, pero no hubo una conversión. No hubo una conversión. Hubo una decisión, pero no hubo una conversión. Y ese es el problema. Esa es la situación. El cristianismo, hermanos, transforma vidas, y el fundamentalismo o el movimiento fundamental impulsa al creyente o al cristiano a dar un testimonio claro de cambios de vida. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Por eso es importante, hermanos, atender a la palabra de Dios, atender a la predicación y volver a los fundamentos. Miren, nada le cuesta al pastor Fernando Patiño pararse aquí cada semana, y al hermano Jacob y a su servidor, y en la medida que estamos apoyando al pastor para predicar, miren, muy fácil pudiera ser decirles: hermanos, no se fijen en nada, ustedes vengan aquí, ¿verdad? Vivan como quieran allá en su casa, pero vengan aquí a cantarle al Señor santo, santo, santo el domingo. Y pasar por alto, ¿verdad?, situaciones entre los hermanos. No pasa nada, hermano. Usted andaba ahí del coscolino el fin de semana donde no debiera. No importa, véngase a la iglesia. No voy a decir nada. Nada nos costaría, hermano. Pero no se trata de eso. Se trata de vivir, de predicar, de exponer, de vivir la vida cristiana como la palabra de Dios le enseña. Y mientras tengamos vida y salud, vamos a estar predicando los fundamentos de la fe y tratar de recuperarlos. Tratar de recuperarlos. Por eso muy pocas iglesias bautistas fundamentales, independientes, hermano, porque no todos están dispuestos a pagar ese precio. Usted que tiene una buena iglesia, una buena predicación, una buena enseñanza, no deje de venir. En la mañana en la clase del salón de la escuela dominical de los adultos no se llenó como en otras ocasiones. No le voy a preguntar por qué no vino. Esa pregunta se la debe de hacer, si la ha hecho usted al Espíritu, el Espíritu Santo se la debe de hacer a usted, y se la ha hecho seguramente. Si el domingo en la mañana no trabaja, venga temprano. Venga temprano, no solamente al culto de la mañana, sino a la escuela dominical. Y llegue a la hora y venga con un corazón dispuesto, porque queremos pedir la bendición del Señor, pero si no estamos cumpliendo con los requerimientos divinos, Dios dice: pues ¿en qué quedamos? Como dijo el Fermincillo. ¿En qué quedamos? Dice Dios. Quieres que te bendiga, pero tú no quieres de aquí para allá, pero de allá para acá no quieres dar nada. Dios no nos va a bendecir así, hermano. De hecho, Dios nos bendice, ¿sabe por qué? Porque fiel es Dios, dice la Escritura. Dios es fiel. Y Dios no va a echar por tierra sus promesas, pero tenemos que ser constantes, regulares y estables en la causa de Cristo. Es importante el movimiento fundamental, hermanos, porque hay principios bíblicos, es decir, porque se necesita establecer una diferencia en la forma de vida. Es importante el movimiento fundamental porque es necesario manifestar una evidencia de la nueva vida, es decir, de que somos salvos realmente, y vivir distintos, pensar diferentes, hablar diferentes. Un día estaba platicando con un hermano y habían ido a hacer la limpieza del templo el sábado por la tarde. Yo estaba repasando mis notas ahí en la oficina. El hermano llegó y comenzó a platicarme algunas cosas. Y de repente yo creo que el hermano se le olvidó que estaba en el templo y que estaba hablando con el pastor. Y empezó a hablar, se le salieron como 4 o 5 majaderías, groserías. Y yo no me le quedé viendo. Estaba esperando que terminara, a ver con quién me estaba confundiendo. Y a ver cómo terminaba su plática. Le digo, hermano, no, espérense. Le digo, ¿ya se dio cuenta de lo que dijo? Y ya como que reaccionó: ay, perdón, pastor, perdón, dice, perdón. Yo, no me pida perdón a mí, pídale perdón a Dios. Porque con esa lengua suelta, en la semana anda hablando con otros allá en el trabajo y el domingo viene a cantarle al Señor. No se puede. Santiago dijo: ¿cómo puede de una misma fuente brotar agua dulce y agua amarga? Es imposible. No se puede, ¿verdad? Pero nosotros queremos trastornar todo lo que Dios ha hecho. No se puede. Tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios, hermanos, y rescatar los fundamentos. Tengo un corazón siempre abierto por venir.
Yo sé que en ocasiones se dice, qué exagerado el pastor, que la Biblia, no, es que lo están malinterpretando para traer. No es eso, hermano. Hay que aprender a vivir en la forma de Dios. Hay que conformarnos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son 4 puntos. Voy a terminar y terminé ya con estos 2. Y yo confío en el Espíritu Santo, que Él traiga convicción a nuestras vidas. Tenemos que aprender, hermanos, a amar a Dios y vivir como Dios ha establecido en su palabra. Y que la Iglesia Bautista South Haven y que la Misión Bautista South Haven en Nashville no sean una iglesia de más, que no la son, igual que las demás. Son iglesias diferentes. Son lugares donde se predica la palabra de Dios. Eso aprécialo, hermano, porque no cualquier ciudad tiene una iglesia así. Aquí debería de estar lleno. Toda la comunidad debería de estar en las iglesias que se predican la palabra de Dios, pero muchos cierran su corazón. Quieren vivir. O vienen a la iglesia, ¿verdad? Como para poder decir, ya fui al templo, ya cumplí. Como antes de conocer a Cristo. Pero no sea usted hallado así, ni yo hallado de esa manera. Que Dios nos ayude, hermanos y muchachos, a vivir como Dios manda, a hacer una diferencia en nuestra forma de vida, y que Dios nos ayude a ser cristianos de convicción y de un gran testimonio para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos este recordatorio, porque es algo, Señor, que desde los primeros días de nuestra conversión a Cristo ya lo aprendimos. Solamente que hay que recordarlo de tiempo en tiempo, porque estamos viviendo, sobre todo en esta época, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y hay que recordar cuáles son nuestras obligaciones como cristianos. No solamente venir a la iglesia y decir que somos cristianos, sino realmente poder envolvernos en esa forma de vida que Dios ha marcado en su preciosa palabra. Y tenemos nosotros el sagrado deber de recuperar aquellos principios bíblicos y aquellas doctrinas elementales y aquella manera de vivir que el Señor Jesucristo vino a enseñar y a establecer, y que los apóstoles predicaron. Y los primeros cristianos siglos atrás se esforzaron y dieron sus vidas para que fuese así. Pero con el paso del tiempo el mundo ha cobrado más fuerza dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestro seno familiar. Ayúdanos, Señor, a recobrar, a restaurar los fundamentos de nuestra fe. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.